Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal lleno de las noticias más misteriosas, calientes y exclusivas que no encontrarán en ningún otro lugar. Hoy vamos a hablar de la tensión tan comentada que vivieron Emin Günenk e İlsu Demirci, la pareja más querida de la pantalla, en un local de ocio la otra noche. Aunque todo empezó muy bien, en el transcurso de la noche los vientos fríos entre ambos se convirtieron de repente en una tormenta y las cámaras grabaron esos momentos segundo a segundo. ¿Qué fue lo que encendió la mecha de esta discusión, ocurrida ante las miradas de asombro de las personas presentes? Sigue siendo un gran misterio. Mientras todo el mundo se pregunta, ¿se acaba este gran amor? Nosotros hemos alcanzado todos los detalles oscuros de esa noche y las declaraciones de los testigos presenciales. Antes de pasar a la información de impacto filtrada y a la verdadera causa de la pelea, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Si están listos, comenzamos de inmediato a contarles el detrás de escena de la gran crisis de Emin Günenk e İlsu Demirci en la discoteca. La noche en que ocurrió el incidente, tras la salida de un evento especial en uno de los lugares más populares de Estambul, la pareja decidió ir a una discoteca para divertirse. Al principio, el dúo se veía muy animado y hacía que todos sintieran envidia con sus miradas llenas de amor, charlando durante mucho tiempo en el rincón más reservado del local. Sin embargo, cuando las horas pasaron de la medianoche, el aire del ambiente cambió de repente y las voces entre ambos comenzaron a subir gradualmente. Según los testigos, se vio a Emin Günenk contando algo con una expresión muy seria, mientras İlsu escuchaba cubriéndose la cara con las manos. De pronto, la discusión se encendió tanto que se pudo escuchar desde el otro extremo del local cuando Emin dejó caer su vaso sobre la mesa con fuerza. Sin importarles las miradas curiosas de su alrededor, la pareja continuó discutiendo en voz alta durante aproximadamente 15 minutos. Se afirma que la verdadera razón en el centro de la discusión fueron las actitudes excesivamente protectoras y celosas que mostró Emin Günenk. Según los rumores, el intenso interés mostrado hacia İlsu dentro del local y el acercamiento demasiado íntimo de un fan fueron la gota que colmó el vaso para Emin. La dura reacción de Emin ante esta situación fue interpretada por İlsu como un celo innecesario, lo que hizo que la cuerda se tensara hasta el punto de romperse. Entre la información filtrada figura que la salida de İlsu diciendo «puedo trazar mis propios límites» se convirtió en una gran obstinación ante la negativa de Emin a dar un paso atrás. También se dice que en esos momentos a İlsu se le llenaron los ojos de lágrimas y quiso alejarse rápidamente del lugar tomando su bolso. Aunque Emin fue tras ella para intentar detenerla, la tensión continuó durante un tiempo más incluso frente a la puerta del local. Díganme amigos, ¿creen que los celos en una relación son una prueba de amor o una señal de falta de confianza? ¿Cómo reaccionarían ustedes ante ese interés hacia su pareja si estuvieran en el lugar de Emin Günenk? ¿O le pondrían un alto a esas restricciones como hizo İlsu? En el mundo de la farándula, este tipo de crisis se suelen interpretar como heraldos de grandes rupturas, pero para esta pareja todo es todavía muy nuevo. Quizás esta discusión sea un punto de inflexión para que se conozcan mejor y determinen sus límites mutuos. Siento mucha curiosidad por saber cómo superarán Emin e İlsu esta noche difícil y si su relación podrá pasar esta prueba de fuego. Por favor, compartan conmigo sus pensamientos sobre esta crisis y a qué parte le dan la razón en la sección de comentarios. Leeré y responderé cada opinión individualmente. El hecho de que la pareja abandonara el local en vehículos separados tras la discusión cayó en las páginas de farándula como un movimiento que refuerza los rumores de separación. Mientras la foto triste de İlsu Demirci entrando a su casa sumía a sus fans en una profunda tristeza, se difundieron rumores de que Emin estuvo recorriendo la ciudad hasta la mañana. El hecho de que al día siguiente ninguno de los dos hubiera borrado las fotos del otro en sus redes sociales muestra que todavía hay un rayo de esperanza. Sin embargo, según la información filtrada de su círculo cercano, ambas partes se han sumergido en un profundo silencio por el momento. Veremos con el tiempo si este silencio es la calma antes de la tormenta o la preparación para una reconciliación. Se comenta que Emin dijo a sus amigos cercanos después del incidente: «Quise protegerla pero me malinterpretaron». En esta parte del vídeo, amigos, debemos mirar un poco más de cerca el papel de las personalidades de Emin e İlsu en esta discusión. Mientras Emin Günenk siempre dibuja un perfil tradicional y apegado a sus valores, İlsu es conocida por su postura moderna y de espíritu libre.
Que estas dos visiones del mundo chocaran en algún punto era, en realidad, un desarrollo esperado por el mundo de la farándula internacional. Sin embargo, que este choque ocurriera en una discoteca de manera tan pública podría haber dañado un poco la imagen profesional de ambos. Se afirma que las productoras también están molestas con la situación y han advertido a ambos diciendo, no mezclen su vida privada con su trabajo. Como se verá afectada la enorme química en el set después de este incidente se ha convertido en el mayor temor de los seguidores de la serie. Quienes siguen nuestro canal saben que no dejamos ninguna noticia simplemente como un chisme sin verificar, siempre vamos al fondo del asunto. Desde la elección de ropa de esa noche hasta la posición de la mesa donde se sentaron, cada detalle llevaba pistas de esa tensión. Se dice que el atrevido vestido blanco que usó Il-soo esa noche fue considerado demasiado llamativo por Emin y que la discusión comenzó antes de salir de casa. Esa pequeña chispa en la discoteca fue como la explosión de una acumulación que venía desde la tarde. Cuando la actitud protectora de Emin fue percibida como una intervención en el espacio individual de Il-soo, esta gran explosión se volvió inevitable. Seguiremos cada etapa de esta crisis por ustedes y les haremos llegar cada nuevo desarrollo filtrado de manera instantánea. Entre las noticias que llegan está que hoy en el set de la serie ambos se han comportado de manera muy distante y solo se han reunido para las grabaciones. Se afirma que la pareja, que normalmente ríe a carcajadas en los descansos, hoy no ha salido de sus caravanas y sus rostros estaban serios. Se expresa que el equipo del set está muy tenso por esta situación y que el rodaje de las escenas está durando más de lo normal. El hecho de que un amor llegue a un punto de crisis tan rápido volvió a poner en la agenda la pregunta, ¿era un romance publicitario? Sin embargo, nosotros queremos creer en la sinceridad de sus miradas mutuas y esperamos que esta crisis sea solo una nube pasajera. Esta guerra silenciosa de Emin e Il-soo terminará pronto con una gran explosión o con una reconciliación romántica. Al acercarnos al final del vídeo, no podemos dejar de mencionar las campañas de por favor, reconcíliense que los fans han iniciado en las redes sociales. Miles de personas están inundando las fotos de la pareja con mensajes de apoyo y expresan que quieren volver a verlos juntos. Este vínculo entre Emin Guneng e Il-soo de Mirchi se había convertido para el espectador no solo en una noticia de farándula, sino casi en un cuento de hadas. Incluso en los cuentos hay peleas, pero lo importante es poder terminar ese cuento con un final feliz. Si este amor es realmente fuerte, una discusión en una discoteca no será suficiente para derribar estos cimientos. El movimiento esperado que haga Emin o la actitud suave que muestre Il-soo podrían cambiarlo todo en un instante. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, ahora es el momento porque seremos los primeros en anunciar si esta crisis termina en reconciliación o en ruptura. Cuando activen las notificaciones, podrán acceder instantáneamente a los análisis de imagen del primer momento en que se encuentren. Participando en las encuestas de nuestra pestaña de comunidad, pueden decirnos quién creen que tiene más razón en esta discusión. Cada uno de sus comentarios y su apoyo es una gran motivación para nuestras investigaciones profundas en el mundo del espectáculo. Si quieren escuchar más teorías sobre el futuro del amor entre Emin e Il-soo, denle like al vídeo para darnos fuerza. Seguiremos recopilando información día y noche de los sets, los locales y los camerinos secretos para ustedes. Hago ahora la pregunta crucial del vídeo. ¿Creen que los celos de Emin Guneng son realmente protección o una limitación? En un mundo donde una mujer es tan popular, gestionar que el interés de su pareja sea tan grande es un proceso difícil. Il-soo de Mirchi puede manejar este interés de manera profesional, pero parece que a Emin le llevará un tiempo acostumbrarse a la situación. Quizás el dúo pueda minimizar estas crisis decidiendo vivir su vida privada un poco más lejos de las miradas curiosas. Sin embargo, el precio de ser una estrella es, lamentablemente, que a veces este tipo de discusiones se vivan frente a millones de personas. ¿Están Emin e Il-soo preparados para pagar este precio o esta carga les resultará demasiado pesada? Como la familia de rostro de famosos, mantenemos nuestra fe en que siempre se encontrará un punto medio entre el amor y el profesionalismo. Esperamos que Emin e Il-soo salgan fortalecidos de esta noche tormentosa habiendo aprendido lecciones valiosas. Pueden recordar la cronología de este amor echando un vistazo a los otros vídeos de Emin Guneng e Il-soo de Mirchi en nuestro canal. ¿Qué discusiones ocultas o crisis impactantes de que otra pareja famosa les gustaría que ilumináramos en nuestro próximo vídeo?
Encontrémonos en los comentarios y continuemos abriendo juntos las puertas brillantes del mundo de la farándula internacional. Su silencio se romperá pronto con una gran declaración, y nosotros nos mantendremos al tanto hasta ese momento. Cuídense mucho, les deseo días llenos de amor y que nadie termine con el corazón roto, queridos amigos. Esta tensión entre Emin e Ilsu es quizás solo una prueba difícil para un vínculo mucho más grande. Esperando que este vídeo les haya dado un poco de emoción y el verdadero sabor de la farándula, nos despedimos aquí por ahora de todos ustedes. Sigan conectados, mantengan las notificaciones siempre activas y quédense con nosotros en el corazón lleno de adrenalina del mundo del espectáculo. Hasta encontrarnos en la próxima noticia impactante, adiós y quédense con la farándula. Veremos todos juntos si este amor renace de sus cenizas o no. Para ver esos segundos tan discutidos de la salida de la discoteca de Emin e Ilsu, pueden hacer clic en el enlace al final de la pantalla. En cada fotograma verán con sus propios ojos la decepción y la tensión en los rostros de ambos. Los pasos rápidos de Ilsu y las miradas desesperadas de Emin contienen momentos que realmente encogen el corazón. Rastreamos todas las redes sociales por ustedes e intentamos recopilar las pruebas más exclusivas en este vídeo. Su aprobación y apoyo son lo más importante para nosotros. Por favor denle like al vídeo para acompañarnos en este viaje. Con el deseo de vernos en el próximo mega análisis de farándula, cuídense muy, pero que muy bien, amigos. Por último, debo mencionar que este tipo de eventos demuestran que los famosos también son de carne y hueso como nosotros. Ellos también, como nosotros, sienten celos, discuten y a veces pierden el control. Lo importante es poder aprender de estos errores y continuar el camino, y creemos que Emin e Ilsu lo lograrán. La vida es un escenario y a veces puede ser necesario dar un intermedio, y ellos están ahora en ese intermedio. En nuestro próximo vídeo veremos juntos cómo se abre ese telón nuevamente. Adiós amigos, el corazón de la farándula seguirá latiendo aquí. En nuestro próximo contenido también hablaremos de los verdaderos amigos que estuvieron al lado de Ilsu y Emin en este proceso difícil y de los otros testigos de la pelea. Quizás esa noche no estaban solo ellos dos en la mesa y la presencia de una tercera persona lo cambió todo. Sigan siguiéndonos para todas estas afirmaciones impactantes. En las noticias de farándula siempre hay un porqué y no pararemos hasta encontrarlo. En el próximo vídeo revelamos la gran verdad, no se lo pierdan.